Bueno, quería agradecer a los organizadores para esta invitación, para exponer aquí. Y para mí es la primera vez de estar en Vigo y parece bastante bonito, aunque venía por la noche y voy a salir hoy por la noche, así que espero que tendré otra oportunidad para conocer esa ciudad. Vamos a arrancar primero con, y ahora como el mouse está aquí. ¿Puedo? Tengo que leerlo. Yo siempre hago todo lo que es el menús en inglés, así que me cuesta un poco. Y también pensaba que iba a presentar esa charla en inglés, así que todos los diapositivos, casi todos están en inglés, pero bueno, trato de hacerlo todo en español. Entonces, lo que tengo aquí es voy a exponer un poco sobre el cod, el Gadus Morua, y luego relacionado a la merluza, la merluza austral, en lo cual estoy trabajando ahora con la Fundación Chile en Chile. Si entramos empezamos a ver primero el cod. El cod es el Gadus morua, el bacalao, un pez muy conocido, tiene una larga historia relacionada a la historia de asentamiento humano en Norteamérica. Hay cuentas que dicen que históricamente que incluso los vascos fueron hasta los campos de Terranova para pescar el cod, lo trajeron a Europa y eso era antes de Colón. Pero en los siglos XVII, XVIII, con el asentamiento en Norteamérica, había una inmigración también hacia aquellos lugares en donde la pesca era muy abundante. Y lo que en esa diapositiva se puede ver el inicio de todo el proceso de lo que es la domesticación del cod fue a través de un colapso de la pesca en los campos de Terranova, lo que se llama los Grand Banks, que están en Terranova y hasta Maine y hasta Boston, en 92. Entonces había un colapso total de una pesquería que en su momento llegó a 800 millones de toneladas, y esto solamente en el parte atlántico este. También había una pesca de campos importantes en el Mar Norte, alrededor de Noruega, el Báltico y todo eso. Entonces fue un pez siempre muy importante de consumo, y un colapso de la pesquería en 92 que impulsó hacia la creación de un cultivo a través de acuicultura de este pez, producción de acuicultura. En lo que es el cod, incluso como tenía una importancia comercial en siglos pasados, XVII, XVIII, incluso en finales del siglo XIX se produjo un pequeño descenso en las capturas. Había los pescadores temían que igual los stocks se van cayendo, y en Noruega en finales del siglo XIX, Danenvig
montó un hatchery, el primer hatchery de cod. Y también en Terranova trajeron también un especialista noruego, Adolf Nielsen, que también montó ahí un hatchery de cod. Aquellos hatcheries, aquellos criaderos fueron solamente captura de reproductores, desove, eclosión y hasta obtener larvas de sacovitelina, y las sacos de vitelina entonces lo libraron al mar y con la esperanza que esto va a aumentar el stock. Y siempre había una discusión si se aumenta o no se aumenta, si tiene un efecto o no tiene efecto. Nunca se sabía exactamente que sí o que no, pero esos mismos hatcheries, me parece que el último, también había uno en Maine, en Estados Unidos, siguieron en pie hasta mediados de, me parece, 1950 o 60 o algo así. Entonces, con un largo tiempo que estuvieron en acción. Lo importante de toda esa historia es que a través de aquellos hatcheries y a través del trabajo que hicieron ahí, también obtuvimos mucha información sobre la biología de esta especie y sobre lo que nosotros llamamos el early life history, esa fase desde el desove y hasta tener un juvenil metamórfico. Y había una descripción de las larvas, las fases de embrionarios y todo eso. Entonces, el cod no solamente tenía un efecto histórico sobre el asentamiento humano, digamos, pero también tenía un efecto sobre nuestro conocimiento científico acerca de lo que es el desarrollo de larvas de peces marinos. Pero cuando cayeron las capturas ahí en Terranova, había una empresa que ya tenían granjas de cod, pero a través de capturas de peces silvestres, y los mantuvieron en jaulas, les engordaban y fueron solamente, bueno, básicamente peces que tenían su salida o su venta alrededor de Navidad, en cuando había un precio un poco más alto por esos peces, y entonces para ese motivo se establecieron ahí, había una empresa que se llamaba Sea Forest Plantation. Y obviamente con la caída de las capturas y entonces cuando cerraron los campos, que no había, moratorio sobre la pesca, entonces tenían que desarrollar maneras para obtener peces por su empresa, y decidieron de adaptar cultivo de lo que nosotros conocíamos entonces, el cultivo a través de hatchery, producción a través de hatchery de juveniles. Entonces, para nosotros la producción en aquellos años era bastante, había como un sistema, una metodología. Necesitamos reproductores, necesitamos controlar los reproductores para obtener puestas. Quisimos también obtener puestas no solamente en el propio ciclo natural del pez, pero también afuera del ciclo, a través de inducción, a través de fotoperiodo de temperatura. Tuvimos producción de alimento vivo o de plancton. Sabíamos cómo cultivar las larvas y hacerles crecer y pasarle en metamorfosis y destetarle al alimento seco, y así ya las juveniles estaban listos para el traslado hacia jaulas y hacia el cultivo, hacia el engorde. Y entonces, para mí esto era lo que yo quería implantar en Terranova, un sistema de esta. La otra opción entonces era de un cultivo más extensivo, que ya también había un poco de eso en Noruega, que era a través de embalses grandes, en donde hicieron cultivo de copépodas. Ahí se pusieron larvas recién eclosionadas, y las larvas crecieron sobre
zooplancton natural que crecía en esas balsas. Pero no fue un sistema bastante bien controlado y tampoco se podía producir en cantidades importantes de juveniles. El suerte o lo bueno con el cod, que es un pez muy duro, muy manejable, de agarrar un pez en esa manera, cualquier pez, como se ve en esa foto, normalmente no se puede hacer una merluza. Si lo agarras aquí, así dentro de poco se va a morir. Entonces, pero el cod es un pez muy fuerte, muy robusto y poco sensible al manejo. Que le hace muy apto. También el cod ya sabíamos cuando empezamos que puede poner o que se pone naturalmente, se dissolve naturalmente en cautiverio. Y tuvimos datos, poco a poco obtuvimos datos, y lo que quiero mostrar aquí es un poco información que tenemos sobre el cod. La cantidad de ovas que una hembra, por kilogramo hembra, es de entre 250 y 500.000. Durante una racha de 100 días, 3 meses de puesta. Durante esta puesta también hay una disminución en el diámetro del ovocito. Que esto también tiene una influencia sobre lo que es la calidad de la ova, la tasa de eclosión y fertilización, eclosión, y luego obviamente la porcentaje de sobrevivencia de juveniles que se obtiene de estas puestas. Entonces, en cod normalmente puestas que tenemos al principio de la edad del inicio hasta los medianos de la edad de la época de puesta son mejores que al final. Las ovas que están fertilizadas espontáneamente dentro del tanque por los machos y se capturan a través de overflow del tanque en la misma manera como la dorada y la lobina. La cantidad de ovas por litro también varía según el diámetro de la ova, que depende durante la época de la puesta. Entonces, otra información que tenemos sobre la mantención o manipulación de reproductores del cod, el óptimo mantenerles en temperaturas de 6 grados para obtener puestas. Se puede manipularles con fotoperiodas sin problema, entonces se puede variar lo que es el ciclo reproductivo del pez. Se pueden introducir hasta 50 kilos por metro cúbico de reproductores y todavía hay puestas, entonces o soporten unas densidades muy altas dentro de los tanques de reproductores, que normalmente nosotros trabajamos en 4, 5, igual máximo 10 kilos por metro cúbico, aquí se puede hasta 50. El rango de tamaño para hembras más que nada es 3 hasta 15 kilos. Y mantengamos los reproductores en 50-50, machos hembras, mitad y mitad. Para obtener la puesta natural dentro del tanque y también para que las ovas serán fecundadas, entonces se trata de tanques de una profundidad de 2 metros, porque el pez tiene su baile, su corteza, entonces sin darle esta profundidad de agua no puede ejecutar ese courtship entre los machos y las hembras.
Y normalmente dentro de un tanque 2, 3 hembras se ponen a la vez. Entonces tenemos la obtención de ovas fecundadas por COD es un hecho, es fácil y las cantidades son enormes. Lo que también nos ayudó mucho en avanzar la tecnología, la metodología de COD, porque no había nunca un problema de obtener puestas. Últimamente, en los últimos años, también a partir de 2009, están trabajando también, hay trabajos, hay estudios más a fondo del conocimiento más biológico, más a fondo de reproductores o de este pez para también mejorar, hacer una mejora genética, selección genética, hay estudios del genoma del pez. Aquí mismo en esa foto se muestra también, están trabajando en puestas no inducidas, pero a través de masaje para formar familias de cod para seleccionar genéticamente. También analiza a través de ultrasound de lo que es el estado de madurez del pez. Entonces el cod, también hay que decir que el cod a partir de los 95-6 entró no solamente en Terra Nova, que hicieron todos esos tipos de estudios, pero también Noruega más que nadie, invirtieron una cantidad enorme de plata en lo que es el desarrollo de COD, centros de investigación, científicos y también una industria entera que montaron para la producción del COD en Noruega. El otro, la otra tema que muy importante, es un clave en la producción en criaderos de peces marinos, es la producción de alimento vivo, rotíferos y artemia, más que nada los copépodos, aunque queremos siempre obtener copépodos, todavía yo diría que no hay un sistema fiable para producir copépodos en cantidades que nos permiten producir alevines en cantidades importantes. Entonces tenemos rotífero de artemia, y con la artemia, aquí teníamos, obviamente teníamos sistemas en el Mediterráneo, en lo cual producimos rotíferos en cantidades, sales del alimento vivo, artemia, enriquecimiento, sabíamos cómo enriquecer. Todo el ciclo, todo el proceso era muy bien conocido. Pero en cuanto quisimos hacer la transferencia de esta tecnología hacia peces de agua fría, el problema más que nada fue que tuvimos que adaptar esos animales al frío. Ahora con la artemia no existe problema, porque la artemia desde siempre lo que hicimos es descapsular y luego lo que es la eclosión, enriquecimiento, y luego almacenamos la artemia en frigoríficos, entonces están siempre sometidos al frío y no hay problema en mantener o someter la artemia al frío. Pero el rotífero, lo que le pasa es que cuando lo pasas de agua de 20-25 grados a 10 grados, entonces se cae. Bueno, no queda en el medio, se cae al fondo, no es accesible a la larva y la larva no lo puede consumir. Entonces tuvimos que buscar sistemas para que el mismo rotífero que la larva pueda alcanzar el mismo rotífero, y también no sabíamos exactamente lo que es los requisitos nutricionales de esas larvas, pero lo que supongamos era que tenían, como son peces de agua fría,
deben tener un requisito más elevado a los ácidos grasos insaturados, y más que nada el DHA. Entonces, para adaptar el rotífero a agua fría era solamente varios ensayos en los cuales trasladamos rotíferos de 25 grados a 20 grados, a 15 grados, a 10 grados, y a ver, o de 20 o de 15, y a ver de qué salto de temperatura pueden seguir estando activos para que se mantienen dentro del agua. Y lo que dimos cuenta es que si pasamos un rotífero de 15 grados a 10 grados, entonces no había ningún problema. El mismo rotífero se quedó en el agua y era entonces accesible a las larvas. Lo que hicimos entonces después es adaptar un sistema de enriquecimiento de dos etapas, un enriquecimiento de dos. El primero de 8 horas fue en agua de 25 grados, según normas de enriquecimiento de rotíferos. Y el segundo parte era de transferir el rotífero con otro enriquecimiento a agua de 20 grados y dejarlo en la sala en donde tuvimos las larvas, y poco a poco durante 8 horas la temperatura se iba bajando, llegó alrededor de 15 grados, y de ahí podíamos trasladar el rotífero a los tanques larvarios. Lo que también dimos cuenta es que si hicimos esa maniobra, obtuvimos también niveles más altas del DHA, sobre todo, en el rotífero que en condiciones normales. Por ejemplo, en el ensayo número 3 o la réplica número 3 es solamente enriquecimiento en 22 grados sin la segunda etapa en agua fría, y se ve en la columna del DHA la diferencia entre, por ejemplo, 1 y 3 en lo que es como podemos elevar mucho el DHA en el rotífero a través de esa etapa en agua fría. También, bueno, estamos hablando otra vez de los finales de los 90, otros productos de enriquecimiento que tuvimos entonces, el Algamac 2000, que era un producto bastante importante en uso en aquellos años, y también lo que hicimos aquí es saber cómo se mantiene este enriquecimiento dentro del rotífero con el transcurso del tiempo, porque obviamente ese rotífero puede quedar en el agua 12, 24 horas, y quisimos saber si todavía el tanque está proporcionando lo que tiene que proporcionar la larva en temas nutritivas. Y entonces también vemos que hasta 30 horas se puede mantener el rotífero en alrededor de 10 grados y se mantiene el contenido de DHA bastante alto y no lo pierde. Entonces, también esto era bastante importante para nosotros. Y con eso lo que pudimos hacer es empezar lo que es bueno, ya hemos empezado, pero producción larvario no se escucha. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Entonces, entonces pudimos empezar cultivo larvario de cod. Después de la eclosión, como cualquier larva, tiene la etapa de saco vitelino. Se puede trasladar la larva de saco vitelino
hacía primera alimentación el día 3, pero el cod es muy voraz. La larva se arranca o se empieza a alimentar muy en inmediato cuando está en contacto, cuando está en el entorno con plancton. Y incluso parece que come demasiado hasta que se revienta. Entonces lo que hicimos es buscar el óptimo para el traslado, que al final nos salió que el día 5. En el día 5 la larva se puede ver que todavía le queda un poco de vitelo, entonces todavía no entra en esa fase de ayuno. Obviamente tiene ojos desarrollados, la boca abierta, y uno no se ve, no sé si se ve eso, pero tiene como el gallbladder, ¿cómo es el bazo? Gallbladder, el bazo, un poco amarillente, que también indica que está en ese punto que se puede hacer ese traslado, empiezan a alimentar y lo que parece ese reviento que tuvimos antes, ya alcanzamos ese problema. Obviamente la mayoría de los peces que tenemos sistemas de vejiga natatoria, el cod también tiene que inflar la vejiga natatoria, que se ve en esa foto. El cod a partir del día 7 puede inflar su vejiga y hasta el día 11, 12 puede inflar la vejiga natatoria, luego el pneumoduct se cierra y no lo puede inflar más. Entonces es bastante importante que pueda acceder a la superficie en aquellos días y inflar la vejiga. Todavía alimentando de rotíferos se puede ver en el estómago ahí el sistema digestivo llena de rotíferos. Y en el día 21 post-hatch, lo que se puede apreciar aquí al nivel de la cola, empiezan a aparecer los rayos, que significan también para que el pez o la larva está acercando al metamorfosis. Y en ese momento, también ese tallo, ese tamaño, es cuando empezamos a introducir artemia en el sistema. Estos son, con el transcurso de los años, el cod estaba sometido a muchas investigaciones y... bueno. Aquí bueno. Bastante investigaciones sobre el manejo, el comportamiento, el alimento, la nutrición larvaria. Eso es un ensayo del Centro de Investigación en Terranova, que hicieron sobre la intensidad de luz, sobre el crecimiento y desarrollo larvario, y se puede apreciar que con intensidad de luz alta de 2400 lux en la superficie se puede obtener hasta 40% o más de 40% de sobrevivencia, y también se nota que el crecimiento larvario es más rápido, más acelerado. El mismo centro también estudió lo que es la densidad de rotíferos en el agua que afecta la sobrevivencia y crecimiento larvario. Y lo que muy notorio aquí es que en 4000 presas por mililitro, entonces en 4 rotíferos por mililitro, obtengamos el mejor crecimiento, la mejor sobrevivencia. Que esto también es curioso porque es más básicamente lo que empleamos por cualquier pez marino. Larvas marinas normalmente trabajamos alrededor de 5 rotíferos por mililitro, entonces también el cod está en ese rango. Y para hacer la transición hacia artemia, porque la larva se va creciendo, tiene que comer una presa un poco más larga, entonces hacemos la transición hacia artemia. Aquí sí había problemas.
uno, que la artemia como fuente nutritiva es totalmente distinto del rotífero, tiene mucha quitina. Entonces, en ese sentido, no es tan digerible como el rotífero. Y luego hay siempre, y sabíamos eso bien de los años de trabajar con rodaballo, que también en temas de lo que la población bacteriana asociada a la artemia muy diferente de la que está asociada al rotífero, y este puede producir problemas al nivel intestinal, una problema patológica que llamamos water belly, es básicamente una diarrea a nivel de larvas de peces marinos, de lo cual se pueden morir de eso. Entonces, lo que hicimos, bueno, el manejo del cod es muy parecido a lo que hicimos en su momento en rodaballo, es arrancar con dosis o cantidades muy pequeñas de artemia para acondicionar la larva, porque la larva lo que sí quiere comer la artemia, prefiere comer la artemia al rotífero. Entonces, para que no se come demasiado artemia, entonces introducimos la artemia en cantidades muy pequeñas. Empezamos con artemia recién eclosionada, que obviamente no tiene los ácidos grasos necesarios, pero por unos cuantos días tampoco tiene mucha importancia. Y luego, después de 2 o 3 días, entonces introducimos la artemia enriquecida y poco a poco vamos aumentando lo que es la cantidad disponible de artemia enriquecida y hacemos esta transferencia de rotíferos a la artemia. Y obviamente mantengamos rotíferos en paralelo para que se sigan comiendo rotíferos. Y entonces el día 33 post-hatch, entonces vemos aquí una ya larva bien desarrollada con la aleta dorsal, los rayos de la aleta dorsal, llena de artemia, y la vejiga natatoria ya está pasado lo que se llama secondary inflation, no sé cómo se dice en español, pero la inflación secundaria igual. Y la larva se ve en la branquia, que el color rojo, que el sangre los glóbulos rojos están, la cantidad se va aumentando. Entonces, esa larva está, digamos, ya entrando en metamorfosis y está en el fase que empecemos lo que es el destete. Y ahí hicimos el destete con las dietas que tuvimos ahí en aquellos años para ese proceso. Y lo que al final de todo eso, lo que yo quiero mostrar, que existan hoy en día recetas bastante completas por el cultivo del larvario del cod, del bacalao atlántico. Esto venía de Joe Brown. Con temperaturas, por ejemplo, la incubación hacemos en 6 grados, luego vamos subiendo la temperatura hacia 10 y 12 grados, que también nos ayuda en lo que es alimentar, porque el rotífero en 10 grados está bastante activo dentro del agua. Tenemos el cambio de rotíferos y artemia según el tamaño y la edad de la larva. Tenemos aquí la temperatura que se va subiendo, la densidad de rotíferos, cuántos cambian de rotíferos según la edad y según el tamaño de la larva, la intensidad de luz, fotoperiodo, que hasta final de la metamorfosis, hasta que tenemos juveniles, lo mantengamos 24 horas de luz al día. Aquí se trató de cultivo en 3 metros cúbicos, pero normalmente después el cultivo se hizo en 7, 8 metros cúbicos, tanques normales de cultivo larvario, que son lo corrientes en criaderos de peces marinos. Tenemos cambio de agua verde, que siempre es importante mantener agua verde.
por las fases iniciales y hasta cuántos tebas al día se da al tanque y cuándo y de qué tamaño empieza el destete. Entonces, no solamente centros de investigación, pero también centros industriales. Esto es un INVE, que es una empresa que produce artemia y enriquecedores. También ellos han desarrollado un esquema de producción de cod. Esto es de 2005. Y también ellos incluyen aquí lo que es la disinfección con ozona, la temperatura de incubación 10 días, densidades larvarias para iniciar el proceso, cuántos días de agua verde, las tebas de rotíferos. Entonces, tenemos básicamente tenemos recetas por el cod. Tenemos recetas bien desarrolladas e incluso yo quería mostrar también lo que con el desarrollo de la metodología, el desarrollo de hatcheries, con toda la investigación que había en aquellos años en centros de investigación, en Noruega, Escocia, Canadá. Entonces poco a poco también lo que era el rendimiento se iba subiendo. Y eso es Great Bay Aqua Farms en New Hampshire, en USA, que llegaron a tener producción en sobrevivencia de alrededor de 40-45% sobrevivencia larvaria, desde larva de saco vitelino y hasta un juvenil destetado. Entonces, un rendimiento muy bueno, muy alto, y yo quería igual también mostrar un poco lo que es en 2007, cuando estuvimos casi en el máximo de producción de cod. Había en Noruega, por ejemplo, 15 criaderos, llegaron a tener 12 millones de alevines al año. Se aumentaron la calidad del alevín, menos deformidades, tenemos aquí precios, y lo que se ve aquí es la tabla muestra lo que es el aumento en la producción de cod de 2001 a 2007, también de producción de 1 millón hasta 11 millones, de 8 criaderos a 15 criaderos. Entonces había una aceleración en lo que es esa industria, un crecimiento bastante importante. Y los problemas más que nada, los problemas que tuvimos que enfrentar en el cultivo en criaderos de cod fueron ese tema de bacterias durante el cultivo larvaria, cómo controlar las bacterias, cómo controlar poblaciones de bacterias. Es un asunto bastante importante, hay mucho conocimiento sobre eso, pero hay manejos del alimento vivo que hay que aplicar para reducir contaminación bacteriana asociada a los rotíferos, a la artemia, y también casas comerciales como INVE y Skretting han salido con productos que se puede introducir en el momento del enriquecimiento para disminuir lo que es la carga bacteriana. Entonces era un asunto bastante importante de enfrentar. Las deformidades larvarias que se ven en los juveniles, que es un tema muy importante y todavía sigue siendo un tema muy importante, es no solamente en el cod, también en la dorada y la lubina sufren de esa apariencia de deformidades que todavía no lo hemos logrado eliminar, pero sabemos mucho más que antes sobre por ejemplo, la vitamina C o el exceso de vitamina A, que pueden producir deformidades,
Entonces tenemos más control todo ese hecho, pero todavía hay mucho para hacer en eso por cualquier pez marino que estamos produciendo en criaderos. Pero el cod más que nada también sufrió de lo que es una tasa de crecimiento baja en las granjas. Y eso era uno de los problemas que tuvimos. Y, por ejemplo, si vemos aquí, si introducimos un pez eso en Terranova en 5 gramos, para llegar a 4 kilos, que es el tamaño que requiere el mercado, fueron 3 años de cultivo, que es mantener un pez por 3 años en una jaula en el mar es excesivo. Entonces ahí es donde fue uno de los problemas, la tasa de crecimiento que está muy baja. Pero básicamente en ese diapositiva quiero terminar el tema del cod. El cod lo tenemos bastante el ciclo de producción, desde reproductores hacia la eclosión, cultivo larvario, alimento vivo, algas, destete y hasta la cosecha de pescado y llegó hasta el mercado. Entonces el cod llegó de hacer todo ese ciclo. El problema con el cod, al final de todo eso, es que en 2008 entramos en lo que es el crisis y había una disminución, bajaron los precios y no era rentable de producirlo. Y en los últimos años, los 2 últimos años, había una subida importante en las capturas del cod. Y entonces, el cod aparece hoy en el mercado, aquí lo encuentro como en 4 euros al kilo en el mercado, que en ese precio no es factible, no es rentable de producirlo en granjas. Y entonces, hoy en día, me parece que no quedó ninguna de las granjas de cod y me parece que, aparte me parece que quedó un criadero abierto en Noruega y todos los demás han cerrado. Y toda la industria se cayó. Entonces, eso es cod. Ahora, la merluza austral es otra historia. Eso no es el color de la merluza austral, tiene un color gris. Pero el dibujo es muy bonito, así que... ¿Ah? ¿Con ese? No. Oh, bueno. Lo que la merluza austral, lo que se ve aquí, bueno, básicamente se extiende al sur alrededor de la Antártica. Y más que nada las capturas están en la Patagonia chilena y alrededor de Nueva Zelanda. Nunca fue un pez, no fueron capturas así masivas como el cod. En el cod se llegaron capturas de millones de toneladas al año. En la merluza me parece que no llega a 30.000, 40, 50.000 toneladas al año. Entonces estamos hablando de un pez que con capturas mucho menores del cod, pero con bastante importancia en lo que es la hemisfera sur y lo que en su momento, también en finales del 90, en Chile había un interés de diversificar la acuicultura porque estaba muy basada totalmente en salmón. Se escucharon de el progreso que había en cod en Terranova y quisieron hacer una transferencia de tecnología de Terranova, de cultivo de peces de agua fría, para cultivar la merluza austral en Chile.
Y aquí es una historia totalmente diferente de lo que es el cod atlántico. La idea al principio fue de capturar unos miles de ejemplares y introducirles a jaulas marinas y mantenerlas en jaulas y de ahí mantener un stock de reproductores y de ahí sacarles poco a poco y transferirles hacia hatcheries. Era una zona muy salvaje del sur de Chile, en unos fiordos ahí. Todo lo que es esas casitas aquí que fueron construidos por los mismos operadores de la granja, no había ahí nada antes. Cortaron un poco de árboles y con los mismos troncos se hicieron esas cabañas para tener alojamiento y todo eso. Y una empresa de cultivo de salmón prestó un sistema de balsa de jaulas para la mantención de esas especies y pescadores artesanales locales salieron con sus botes pequeños ahí en las canales y pescaron con anzuelo y lo pusieron en tanques en el bote y lo trasladaron a la jaula y poco a poco se aumentó el stock hasta tener casi 2.000 unidades de peces adentro. En 2000 también empezaron lo que es la construcción de un sistema de mantención de reproductores en tierra y esto es en Quiaipe, al sur de Puerto Montt. Y en ese sistema, básicamente, aquí hay como 4 tanques de reproductores durante cuando la construcción de todo el sistema. Cada de esos tanques son de 25 metros cúbicos, 2 metros de profundidad, básicamente sistemas de cod. Cada tanque tiene hoy en día su sistema de enfriamiento de agua, de recirculación y cada tanque es una unidad aparte para mantención de peces, con fotoperiodo y todo eso. Incluso hoy en día hay otro, atrás de eso hay 2 tanques más, entonces se ampliaron el recinto. Entonces tienen un sistema bastante bueno para acondicionar peces. Y lo que hicieron luego es el traslado de peces de las jaulas con helicóptero, pero también con barcos wellboats de Chaculay a Quiaipe y para acondicionarles en tierra. El problema con la merluza es la sobrevivencia post-captura. Es muy baja. El pez es muy débil, no se puede someterle a mucho manejo y solamente la captura misma ya es un manejo demasiado duro por el pez y tenemos lo que tuvimos en 3 años post captura, casi todos los peces se murieron. Entonces poco a poco había un desgaste continuo en el stock de reproductores, no se podía mantener reproductores por largo tiempo, que eso también significa que no se puede empezar a jugar con fotoperiodo, porque para cambiar, hacer el switch de una época de puesta a otra con fotoperiodo, normalmente faltan por lo menos 12 meses, si no 24. Entonces aquí es uno de los problemas principales con el trabajo con el bacalao, con el cod, con la merluza, con la merluza, es que no es un pez delicado, es un pez débil, o por lo menos la merluza austral. El otro es que la merluza austral no es un pez que se pone en cautiverio, no desove naturalmente.
y obviamente si no dissolve tampoco hay fertilización espontánea, y entonces todo el manejo tuvimos que hacerlo para obtener puestas, tuvimos que hacerlo a través de inducción hormonal, y para hacer inducción hormonal tuvimos que empezar a hacer o analizar el desarrollo de la gonada a través de biopsias y saber en qué estadio de madurez están los ovocitos, empezando de lo que es el primary oocytes, luego con la vitalogenesa, y luego llegando hasta este post-vitallogenic oocytes en tamaños de alrededor de 800 micras. Y de ahí pudimos inducir lo que es la final oocyte maturation, la maduración final del ovocito. Aplicamos una dosis de 50 microgramos por kilogramo de cuerpo de hembra. Sabíamos también, con las pocas publicaciones que hay sobre la merluza austral, que hay muy pocas, que en el estadio final del ovocito es el tamaño o el diámetro es alrededor de 800 micras. Entonces también sabemos que eso debe ser el tamaño final, y de ahí se puede inducir lo que es la puesta con el HRH. Y la obtención entonces una vez introducida la hormona, normalmente si el punto de la introducción de la hormona es correcta, es alrededor de una semana, 4 días, una semana, a veces 10 días, hasta que se obtiene las puestas. Y otra vez en ese momento hay que sacar el pez del agua y hay que masajarlo para obtener las puestas. Cada hembra sometida a ese manipulación acaba muriendo. No había manera de mantener peces de un año a otro. Incluso todo lo que es el manejo de biopsia era delicado. Entonces muchas veces tuvimos peces que se murieron durante el proceso de la biopsia, y la biopsia tuvimos que hacer cada pez 3-4 veces para saber cuándo llegan a su punto final de maduración gonadal. Entonces, ahí otra vez es el problema con la merluza, que el manejo, no anda bien el manejo. El otro hecho que en cuanto se induce puestas con inducción hormonal, la calidad de la puesta, la cantidad, no es, digamos, no es normal, no es regular, digamos. Hay cambios continuos, y no se puede predecir muy bien lo que sería la cantidad de cada puesta, la calidad de cada puesta. Tenemos aquí, esto es el año pasado, hicimos varias puestas. Entonces, aquí tenemos de una hembra, que la primera puesta tuvimos medio litro de ovas, de lo cual solamente flotaron 200 mililitros, y de lo cual tuvimos solamente 45% de fecundación. 2 días después, y normalmente, generalmente el ciclo de puestas es de 2, 3, 4 días entre cada puesta. Entonces, 2 días después, otra puesta. Ahora en esa puesta parece que hemos la hora y el momento de obtener la puesta fue un momento adecuado. La relación entre ovas flotando y total ovas es bastante bueno. El porcentaje de fecundación también bastante alto, que significa que es un buen momento. Normalmente, entonces, uno puede decir, bueno, en 2 días
pauta esa diferencia de horas entre esta puesta y esta, tenemos que hacer la próxima puesta. Pues hicimos la próxima en la misma diferencia de horas y nada, muy pocas ovas y sin fecundación. 2 días después, otra puesta, pero solamente 50% de fecundación y luego no tuvimos nada más. Entonces, en relación de cantidad, de calidad, tenemos aquí una problema continua. Aquí tenemos otro pez que solamente nos dio una puesta solamente una puesta. Porcentaje de fecundación de 50%, que normalmente para nosotros en el cultivo decimos, bueno, 50% significa que no es una buena puesta. La posibilidad de obtener de aquí larvas viables o de larvas viables juveniles es muy bajo la posibilidad. Lo que tenemos es que en la cantidad de ovas por litro sabemos que es 540.000. Diámetro de 1.2 milímetros. Y de la información de la pesquería tenemos esa relación de fecundidad o cantidad de ovas en millones por kilo de pez, y estamos ahí trabajando más que nada con peces entre 3 y 4 kilos. Deberíamos obtener por lo menos 1 millón de ovas de cada pez, pero nunca obtengamos esas cantidades. En temas de... Esto aquí es un seguimiento de lo que la producción entre 2000 y 2005 en Quiaipe, en el sistema de reproductores en tierra. Lo que se ve bien, desoves por hembra, el average, el promedio es muy bajo. Debería ser por cada hembra 5, 6, bueno, entre 4 y 7 de puestas, y tenemos aquí un promedio en los primeros años de que ni llegamos a 1, y luego aquí había un pequeño mejoramiento, pero luego había un descenso. La cantidad de ovas por puesta se quedó bastante regular en 250.000, que es casi un medio litro por puesta, que esto también hoy en día siguen siendo, a ver, de esa cantidad de puestas. El rendimiento de incubación, por ejemplo, el porcentaje de larvas, de larvas de saco vitelino por ova, había un mejoramiento en esos años, pero se descendió otra vez, y también eso es bajo. Eso es bajo. Normalmente también dorada lobina, rodaballo, estamos intentando mantenernos en 80-90%, y aquí estamos bastante bajo, que también es significativo en lo que llamamos la calidad de la puesta. Y pero lo que es curioso, que tenemos normalmente un porcentaje de first feeding, de primera alimentación. El porcentaje de larvas que empiezan a alimentar es bastante bueno o elevado. Incubación, la merluza austral, y me parece, yo he escuchado también que es igual en la merluza que estuvieron intentando de producir en Noruega. Es lo mismo, la ova, el huevo, después de estar fecundado, y aquí está en 2 células, tiende a flotar, pero muy encima del agua. Entonces, que casi está esta foto muestra que incluso lo que es el tercer parte de la ova está fuera del agua, que es también muy curioso. Tiene una gota oleosa muy grande, flota muy fuerte.
Luego, después de la fecundación, esto es larva postgastrulación y hasta la eclosión de larva de saco vitelino. Son 6 días en 11 grados centígrados. La incubación de saco vitelino. La tendencia del larva de saco vitelino en relación de lo que es la ova tiende que hundir en el agua. Entonces se va al fondo del tanque. Entonces lo que hicimos es empleamos tanques cónicos con upwelling, con agua que viene del fondo del cono para mantener la larva del saco vitelino en suspensión. Aquí estamos en eso. Y son 9 hasta 10 días hasta la observación del saco vitelino. Tenemos también aquí una receta, pero muy simple y no muy detallada en comparación del COD. Del cultivo larvario, alimentando rotíferos, cambiando por artemia y el destete, con tamaño y edad. Lo que es bien notorio en la larva es que casi no hay crecimiento en lo que es la larva de la merluza austral en las primeras 10 días, casi sin crecimiento, y luego empieza a crecer. Lo que también fue muy curioso para nosotros es ver la manera que esa larva se hincha la vejiga natatoria, que como parece que sin darle las condiciones se hincha la vejiga natatoria. Entonces esa larva tiene un impulso muy fuerte de ese primer hinchamiento de la vejiga. Pero eso básicamente aquí todavía no tenemos una receta muy detallada de lo que es el cultivo larvario, y porque no tenemos bastante información, porque no tuvimos nunca bastante puestas para hacer réplicas y para hacer estudios. Y también en la merluza austral, el centro, que pertenece a Fundación Chile, no tenía otros enlaces o no trabajó con otras universidades y centros de investigación, y entonces la acumulación de conocimiento era muy básico y no aceleró el proceso del cultivo. En 70 días, producción de juveniles. Y había 1 o 2 años en los cuales produjeron unos miles de juveniles en el centro de Quiaipe, pero nada más que eso. Y el rendimiento de cultivo larvario, si comparamos con el COD, es muy bajo. Entonces estamos hablando todavía, había un año, 2004, en que llegaron a 2% de sobrevivencia, pero básicamente estamos trabajando en niveles muy bajos de sobrevivencia. Y los problemas son lo que estuvimos hablando, o estoy comentando, los reproductores, la sobrevivencia post-captura, que es muy baja, que el pez es muy débil, que hay que inducir la puesta, que la cantidad de ovas que se obtiene son relativamente bajas, que la calidad de la puesta también es variable y no lo podemos predecir. En la incubación, que tenemos que tener otro sistema de upwelling, y en el cultivo larvario también en la merluza aparece ese problema de problemas es muy susceptible a niveles altos de bacterias asociadas al alimento vivo. Y también muy canibalismo. El canibalismo es muy fuerte en el fase del nursery con
la merluza. Y bueno, básicamente, si comparamos las dos, es lo más destacable es que en el code de 2000 a 2004 llegamos a obtener sobrevivencias bastante importantes de 40% encima en el cultivo larvario y hasta juveniles, mientras que en el hake, en la merluza, no llegamos a eso. Estamos muy debajo de esos números. El proyecto de merluza, el primero lo terminaron en 2006 o 2007 o algo así. Y solamente en 2011 empezaron otra vez la fundación a trabajar con merluza, y esto fue como resultado de la crisis ISA, lo que se llamaron en Chile, que había el virus ISA que entró en las salmoneras, se produjo una caída de todo el sector de salmón, otra vez había un interés de diversificación de acuicultura, entonces saltó de nuevo el tema de la merluza ahí. Pero entonces ahora llegamos a el fin del segundo año de trabajo con la merluza, y la intención ahora es de obtener puestas naturales y a ver cómo se puede inducir puestas naturales sin el manejo que hicimos antes. Aún con todo eso, hoy en día no se puede vender el cod de cultivo, pero el hake sí, la merluza tiene un mercado mejor de salida. Y eso solamente para las diapositivas y que expone, y de donde los equipos que trabajaron en las investigaciones. La merluza es de la Fundación Chile. Y en el cod es Sea Forest Plantation, que empezaron con todo el proceso de Joe Brown Laboratory en Newfoundland, Profunda ESC, trabajé también ahí, Aquagem, que Jonathan Moore, que salió de Sea Forest, y bueno, yo. Y bueno, eso. Que tenían su salida o su venta alrededor de Navidad, en cuando había un precio un poco más alto por esos peces, y entonces para ese motivo se establecieron ahí, había una empresa que se llamaba Sea Forest Plantation. Y obviamente con la caída de las capturas, y entonces cuando cerraron los campos, que no había, ¿cómo se llama?, moratorio sobre la pesca, entonces tenían que desarrollar maneras para obtener peces por su empresa, y decidieron de adaptar cultivo de lo que nosotros conocíamos entonces, el cultivo a través de hatchery, producción a través de hatchery de juveniles. Entonces, para nosotros la producción en aquellos años era bastante, había como un sistema, una metodología, necesitamos reproductores, necesitamos controlar los reproductores para obtener puestas. Quisimos también obtener puestas no solamente en el propio ciclo natural del pez, pero también afuera del ciclo, a través de inducción a través de fotoperiodo de temperatura. Tuvimos producción de alimento vivo o de plancton. Sabíamos cómo cultivar las larvas y hacerles crecer y pasarle el metamorfosis y destetarle al alimento seco, y así ya las juveniles estaban listos para el traslado hacia jaulas y hacia el de Noruega, el Báltico y todo eso. Entonces fue un pez siempre muy importante de consumo, y un colapso de la pesquería en 92 que
impulsó hacia la creación de un cultivo a través de acuicultura de este pez, producción de acuicultura. En lo que es el cod, incluso como tenía una importancia comercial en siglos pasados, 17 y 18, incluso en finales del siglo XIX se produjo un pequeño descenso en las capturas. Había los pescadores temían que igual los stocks se van cayendo, y en Noruega en finales del siglo XIX Danenvig montó un hatchery, el primer hatchery de cod, y también en Terranova trajeron también un especialista noruego, Adolf Nielsen, que también montó ahí un hatchery de cod. Aquellos hatcheries, aquellos criaderos fueron solamente captura de reproductores, desove, eclosión, y hasta obtener larvas de sacovitelina, y las sacos de vitelina entonces lo libraron al mar y con la esperanza que esto va a aumentar el stock. Y siempre había una discusión si se aumenta o no se aumenta, si tiene un efecto o no tiene efecto. Nunca se sabía exactamente que sí o que no, pero esos mismos hatcheries, me parece que el último también había uno en Maine, en Estados Unidos, siguieron en pie hasta mediados de, me parece, 1950 o 60 o algo así. Entonces, con un largo tiempo que estuvieron en acción. Lo importante de toda esa historia es que a través de aquellos hatcheries y a través del trabajo que hicieron ahí, también obtuvimos mucha información sobre la biología de esta especie y sobre lo que nosotros llamamos el Early Life History, esa fase desde el desove y hasta tener un juvenil metamórfico. Y había una descripción de las larvas, las fases de embrionarios y todo eso. Entonces, el cod no solamente tenía un efecto histórico sobre el asentamiento humano, digamos, pero también tenía un efecto sobre nuestro conocimiento científico acerca de lo que es el desarrollo de larvas de peces marinos. Pero cuando cayeron las capturas ahí en Terranova, había una empresa que ya tenían granjas de cod, pero a través de capturas de peces silvestres, y los mantuvieron en jaulas, les engordaban y fueron solamente, bueno, básicamente peces que si entramos empezamos a ver primero el cod. El cod es el Gadus morva, el bacalao, un pez muy conocido, tiene una larga historia relacionada a la historia de asentamiento humano en Norteamérica. Hay cuentas que dicen que históricamente que incluso los vascos fueron hasta los campos de Terranova para pescar el cod, lo trajeron a Europa, y eso era antes de Colón. Pero en los siglos XVII, XVIII, con el asentamiento en Norteamérica, había una inmigración también hacia aquellos lugares en donde la pesca era muy abundante. Y lo que en esa diapositiva se puede ver el inicio de todo el proceso de lo que es la domesticación del cod fue a través de un colapso de la pesca en los campos de Terranova.
lo que se llama los Grand Banks, que están entre Terranova y hasta Maine y hasta Boston, en 92. Entonces había un colapso total de una pesquería que en su momento llegó a 800 millones de toneladas, y esto solamente en el parte atlántico este. También había una pesca de campos importantes en el Mar Norte. Bueno, quería agradecer a los organizadores para esta invitación, para exponer aquí. Y para mí es la primera vez de estar en Vigo y parece bastante bonito, aunque venía por la noche y voy a salir hoy por la noche, así que espero que tendré otra oportunidad para conocer esa ciudad. Vamos a arrancar primero con, y ahora como el mouse está aquí. Tengo que leerlo. Yo siempre hago todo lo que es el menús en inglés, así que me cuesta un poco. Y también pensaba que iba a presentar esa charla en inglés, así que todos los diapositivos, casi todos están en inglés, pero bueno, trato de hacerlo todo en español. Entonces, lo que tengo aquí es voy a exponer un poco sobre el cod, el Gadus morua, y luego relacionado a la merluza, la merluza austral, en lo cual estoy trabajando ahora con la Fundación Chile en Chile.